Bienvenidos nuevamente al curso de aritmética, estimados estudiantes. Quien les habla y les saluda es el profesor Iván Quichualara. Y en esta oportunidad, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, vamos a realizar el siguiente tema, el cual viene a ser promedios, primera parte. En primer lugar, muchachos, vamos a realizar la definición, vamos a revisar un poquito la definición, el cual nos da a entender que un promedio es una cantidad representativa de un conjunto de datos cuyo valor está comprendido entre el menor y mayor de los datos. Por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos aquí en este caso los siguientes números 10, 12, 19, 14, 8, 13 y 15, en este caso el promedio es un representante de todos ellos, el cual va a ser mayor en este caso al menor dato y va a ser menor al mayor dato, es decir, va a estar comprendido en este intervalo según lo que nos menciona aquí el concepto. Entonces, debido a ello, podríamos entender que el promedio va a ser un número en este caso mayor al menor dato, que va a ser en este caso 8, ¿no? Pero va a ser menor al mayor de los datos, que va a ser en este caso 19, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora, una vez que ya hemos visto la definición, vamos a ver algunos promedios que son muy importantes el estudio de ellos, ¿no? En primer lugar, el más utilizado, el más común, el que se utiliza más, es el promedio aritmético o media aritmética. Te voy anticipando que son 3 promedios los cuales vamos a estudiar, los cuales no son complicados de aprender, son súper sencillos. La más sencilla, ¿no? Y el más utilizado a la vez es el promedio aritmético o media aritmética, la cual se calcula de la siguiente manera. O lo vamos a representar también como MA, va a ser la suma de todos los datos sobre la cantidad de datos, ¿no? En este caso, para poder entender muchísimo mejor este promedio aritmético, vamos a ver un ejemplo. Calculamos el promedio aritmético de los siguientes números, de 17, de 20, 23, 25, 30 y 35. Resolución. La media aritmética, entonces, aquí vamos a colocar la suma de todos estos valores sobre, en este caso, 6, ya que es la cantidad, ¿no? Muy bien, muchachos, sumamos todo, nos daría 150 sobre 6. Y 150 sobre 6 nos daría 25. Eso quiere decir que 25 es el promedio aritmético o media aritmética de estos números que tú observas aquí, ¿cierto? O también diríamos que es un representante de estos números. Muy bien, muchachos. Ahora pasemos a entender el concepto de un promedio geométrico, también llamada media geométrica, la cual se representa o expresa como MG. Aquí ya no vas a sumar ni dividir entre la cantidad de datos, sino que aquí se extrae la raíz, pero en este caso, aquí en la parte del índice se coloca la cantidad de datos y aquí se le coloca el producto de los datos, ¿no? Cantidad de datos sobre producto de datos. Entonces, muchachos, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, nos dice calculamos el promedio geométrico de los siguientes números, que son 2, 3, 8 y 27. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sacar el promedio geométrico de ellos. En este caso voy a colocar raíz cuarta porque son 4 datos, 4 números. Multiplicamos 2 por 3 por 8 por 27. En este caso, de manera conveniente, vamos a multiplicar 2 por 8 porque 2 por 8 da 16 y 16 tiene raíz cuarta. Luego, de manera conveniente, multiplico este 3 por este 27. Lo hago porque 3 por 27 da 81 y 81 tiene raíz cuarta. En este caso, muchachos, utilizando las leyes de álgebra, ¿no? Las leyes de la radicación, extraemos la raíz cuarta de cada miembro del producto. Raíz cuarta de 16 es 2 y la raíz cuarta de 81 es 3. Ahí tendríamos, ¿no? 2 por 3, que sería 6. Por lo tanto, 6 vendría a ser en este caso el promedio geométrico de 2, de 3, de 8 y 27. A la vez te das cuenta que este promedio se encuentra en este intervalo, ¿no? Entre el es mayor al menor dato, pero menor al mayor dato, que es 27. Ahora, en este caso, si nosotros quisiéramos sacar el promedio armónico o media armónica, que es un concepto muy importante a la vez, muchachos, vamos a ver o vamos a tener que esto se va a calcular como la cantidad de datos sobre la suma de las inversas de los datos. Es decir, por ejemplo, si quisiéramos calcular el promedio armónico de 2, de 3 y de 6,
Vamos a colocar aquí 3 porque tenemos 3 datos y aquí abajo la suma de las inversas de los datos, ¿no? Un medio más un tercio más un sexto. Bueno, vamos a homogeneizar estos números que están aquí. Homogeneizar quiere decir que los denominadores sean iguales. Por ejemplo, si tengo un medio, de manera conveniente multiplico por 3 tanto arriba como abajo, porque 2 por 3 va a ser 6, ¿no? Vamos a homogeneizar, vamos a hacer que los denominadores sean 6 en este caso, ya que 6 es el mínimo común múltiplo de 2, de 3 y de 6, que son los denominadores. A un tercio, en cambio, para que sea aquí abajo 6, vamos a multiplicarle por 2. Abajo y arriba también para que no se altere en este caso la división. Vamos a tener en este caso un sexto, ¿no? Un sexto más, a ver, aquí vamos a tener 2 sobre 6, ¿no? Y aquí vamos a tener 3 sobre 6. Entonces, como son fracciones homogéneas, podemos sumar de frente, ¿no? En este caso vamos a tener 1 por 3, 3, 1 por 2, 2, 3 más 2 sería 5, más 1, 6. Y vamos a tener 6 entre 6. Y 6 entre 6 simplemente es 1. Es decir, vamos a tener este 3 sobre 1, ¿no? La suma de todo esto, 3 entre 1, ¿cuánto nos va a dar? Simplemente 3. Eso quiere decir que 3 viene a ser el promedio armónico de estas tres cantidades, de 2, de 3 y de 6. Muy bien, muchachos, ahora que ya hemos observado, hemos trabajado el concepto y algunos promedios que son muy importantes, vamos a ver las propiedades, ¿no? Por ejemplo, primera propiedad, para datos no iguales se cumple siempre que la media aritmética es mayor a la media geométrica y mayor a la media armónica, ¿no? De igual manera, vuelvo y repito, la media aritmética es el promedio el cual más se utiliza, ¿no? En los problemas o en los ejercicios, si es que no se nos detalla en el problema. Para datos iguales se cumple en este caso que las 3 o los 3 promedios en este caso son iguales. Quiero que observes qué es lo que pasa cuando los datos no son iguales. Se va a establecer que la media aritmética es mayor a la geométrica y esta la armónica. Pero cuando los datos son iguales, las medias o los promedios en este caso son iguales. Ahora, tercera propiedad. Para dos cantidades, en este caso A y B, tenemos lo siguiente, mucha atención. Estas propiedades que voy a colocar a continuación solo se van a cumplir cuando tengamos dos cantidades. Por ejemplo, la media aritmética se va a sumar, ¿no? O se va a calcular como A más B sobre 2. La media geométrica como la raíz cuadrada de A por B, de estas dos cantidades. Y la media armónica, y aquí sí lo interesante, se va a calcular como 2 por A por B sobre A más B, ¿no? En algunos casos sí nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Esta expresión, ¿no? Para no estar allá dando uno por uno, ¿no? También de igual manera, ojo, solo para dos datos, A y B en este caso se cumple que la media aritmética por la media armónica va a ser igual al cuadrado de la media geométrica. De igual manera, el cuadrado de la diferencia de estos datos va a ser igual a 4 veces la suma, en este caso, de la media aritmética más la media geométrica por la media aritmética menos la media geométrica. Es decir, vas a tener el producto, en este caso, de estos binomios conjugados, ¿no? La suma en este caso y acá tienes la diferencia. Esto va a ser igual en este caso, muchachos, si te percatas aquí, estamos utilizando mucho las leyes del álgebra, ¿no? Productos notables. La suma por la diferencia te va a dar una diferencia de cuadrados, pues, ¿no? Muy importante ello a la hora de resolver algunos ejercicios. Y ya para culminar con la parte teórica, vamos a revisar este último concepto, ¿no? Nos dice, tenga en cuenta que, ¿qué cosa, profesor? Ya no solo para dos cantidades, sino para tres cantidades. A, B y C. Tenemos lo siguiente. La media aritmética se va a calcular como A más B más C sobre 3. Bueno, es lógico. Si son tres datos, se tiene que sumar y dividir entre 3. La media geométrica, la raíz cúbica de A por B por C. Pero la media armónica se va a calcular como 3 por A por B por C sobre el producto o la suma de productos binarios, ¿no? Y esta va a ser, entonces, muchachos, la manera de cómo encontrar la media armónica. Muy bien, muchachos, esto ha sido todo con respecto a la parte teórica. A continuación viene la práctica dirigida. Entonces, muchachos, vamos a ver, problema número 1 que está en su ficha, ¿no? Dice, si el promedio aritmético de 18 de 2A más 3, ¿no?
15, ¿no? Hay un punto y coma, ¿no? 15, luego 3A, 13 y 2A más 1 es, dice que sale esto, ahí el valor de A. Bueno muchachos, de frente ya nos está diciendo que es un promedio aritmético por dato. El promedio o media aritmética se calcula como la suma de todos los datos entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque 6 es la cantidad de los datos, ¿no? Se divide entre la cantidad de datos. Si te das cuenta tenemos 6 datos, mira, 18, 2A más 3 es uno solo, pues, ¿no? Ahí tienes 2, con 15 tienes 3, con 3A ya sería el cuarto, 3 el quinto y 2A más 1 sería el sexto. Entonces la suma de todo esto dice sobre 6 en este caso, que es la cantidad de datos, dice que su promedio vale 4A menos 3. Eso lo reemplazamos aquí, pues, ¿no? Reemplazo porque ese es el valor de la media o el promedio. Igual a 50 más 7A. ¿Por qué colocamos 50 más 7A? Porque, bueno, si tú sumas 18, ¿no? 18, 18 más 3, más 15, más 13, más 1, la suma nos da 50. Y si yo sumo 2A más 3A más 2A, nos va a dar 7A entre 6. Este 6 de manera conveniente lo pasamos a multiplicar. Vamos a tener 6 por 4, 24A, menos 6 por 3, 18, y esto bajaría de manera normal. Bueno, profesor, aquí haciendo un esfuerzo mental, 7A pasa a restar a 24A y este menos 18 pasa a sumar a 50. Por lo tanto voy a tener 17A igual a 68, sacando 17A, el valor de A va a ser 4. Esa sería la respuesta. Muy bien, el primer problema hemos visto que no está muy complicado, es entendible, ¿no? Muy bien. Problema número 2. Ahora nos dice en este caso el promedio geométrico, ¿no? Ya nos habla del promedio geométrico de 3 números que están en la relación de 2, de 9 y 12 es 18. Hay el promedio aritmético de dichos números. Bueno muchachos, sean los números, en este caso 2K, 9K y 12K, ya que estos números están en esta relación. Dice que su promedio geométrico es 18. Vamos por ese dato. La media geométrica sería en este caso raíz cúbica, porque son 3 datos, de 2K por 9K por 12K. La media geométrica por dato del problema nos dice que es 18, igual a la raíz cúbica, en este caso 2 por 9 por 12, si multiplicamos sale 216, y K por K sale K al cubo. En este caso 18 va a ser igual a 6K simplemente. ¿Por qué? Porque como hicimos en este caso anteriormente, vamos a utilizar leyes de exponentes, ¿no? En este caso radicación. Raíz cúbica de 216 es 6. Raíz cúbica de K al cubo, tú sabes que ahí se cancela el exponente con el índice, quedándote simplemente K. Bueno, acá sacamos sexta, el valor de K sería 3. Ese valor lo reemplazo acá, ¿no? Ahí vamos a poder encontrar los tres números. Van a ser 2 por 3 en este caso 6, 9 por 3 27 y 12 por 3 36. Nos pide hallar en este caso la media aritmética o el promedio aritmético de estos tres números, 6 más 27 más 36 sobre 3, lo cual si yo sumo estos tres números nos daría en este caso 69, y 69 entre 3 muchachos sería 23. Por lo tanto la clave a marcar sería la C de casita. Muy bien, estamos observando que no está muy complicado, ¿no muchachos? Estamos observando que sí se entiende. Problema número 3. Por ejemplo, bueno, en este problema 3 nos dice que la media armónica de tres números impares consecutivos es 18,859 puntos suspensivos. Calcule la media aritmética del menor y del mayor de los números. Bueno muchachos, yo quiero que observemos lo siguiente. Para este tipo de problemas vamos a trabajar de la siguiente manera. 18,859 aproximadamente es 19, ¿cierto? Aproximadamente, ¿no? Voy a trabajar bajo ese dato. Entonces, eso quiere decir que probamos con los siguientes números que son 17, 19 y 21, ya que al ser este un promedio, ¿no? Porque dice que el promedio de ellos tres es esto, al ser esto un promedio, tú sabes que el promedio es el valor representativo, en este caso, de un conjunto de números. Pero esos números son impares consecutivos, es por eso, y como 18,859 se aproxima a 19, 19 debe estar, ¿qué cosa? Comprendido entre el menor, que sería 17, y el mayor de los datos, que sería 21. ¿Y por qué pongo 17 y 21? Porque son números impares y además son consecutivos. Ah, ya. Entonces, ese valor debe encontrarse en este intervalo. Pero de igual manera, tú sabes que en este caso hay que recordar que para tres cantidades, lo vimos en la parte teórica, ¿qué es lo que vamos a tener? El cálculo de la media armónica se hace de esta manera. Interesante, profe.
Bueno, simplemente es colocar en vez de A17, en vez de B19 y en vez de C21 y operamos. Entonces, la media armónica, como te había mencionado, sería 3 por 17 por 19 por 21 sobre la suma de los productos binarios, 17 por 19, 19 por 21 y 17 por 21, ¿no? Vamos jugando, ¿no? Entonces, muchachos, aquí el producto de estos números que tienes aquí arriba sería, nos saldría 20.349 sobre el producto 17 por 19, 323, más 19 por 21, 399 y 17 por 21, 357. Esto nos daría, en este caso, 1079. Bueno, si simplificamos todo esto, ¿no es cierto? Nos va a dar, oh sorpresa, 18,59 puntos suspensivos. Eso quiere decir que en este caso los tres números impares consecutivos efectivamente sí son ellos. Entonces ya está aprobado, ¿no? Por eso decíamos probamos, decíamos. Entonces vamos a sacar la media aritmética del menor y del mayor de los números. ¿Quién es el menor? 17. ¿Quién es el mayor? 21. Por lo tanto, la media aritmética tú sabes que es sumar y dividir entre la cantidad. ¿Cuánto sería 17 más 21? 38. Entre 2, 19. Por lo tanto, la clave a marcar sería la de dadito. Muy bien, muchachos. Estamos viendo que no está muy complicado en este caso los problemitas hasta el momento. Problema 4, muchachos, entonces. Nos dice en este caso que la edad promedio de 10 personas es 18. Si todas tienen una edad no menor a 13, calcule la máxima edad que puede tener una de estas personas. Bueno, en este caso vamos a colocar o vamos a señalar que esas 10 edades, ¿no?, de estas 10 personas, vamos a colocarlo en este caso que sea, ¿no?, E sub 1, E sub 2, E sub 3, hasta E sub 9 y E sub 10. En este caso, ¿no?, las edades de esas 10 personas dice que son edades que no son menores a 13, ¿no? Si todas tienen una edad no menor a 13, eso quiere decir que si no es menor a 13, tiene que ser mayor, ¿no? 14, 15, 16, pero también puede ser 13, porque la palabra dice no menor a 13. Bueno, pueden tener 13, pues, ¿no? Eso nos indica que son edades mayores o iguales a 13, ¿no? Muy bien. Entonces, como todas estas edades son mayores o iguales a 13, y además ya nos está diciendo que el dato dice que la edad promedio es 18, pero no nos especifica acá qué tipo de promedio es. Pero yo ya te había mencionado que si no nos especifica, el promedio el cual tú vas a utilizar es el promedio o la media aritmética. Lo dije en la parte teórica. Bueno, la media aritmética se calcula sumando todas estas edades sobre 10, que es la cantidad. Pero nos está diciendo que calcule la máxima edad que puede tener una de ellas. Bueno, por datos del problema sabemos que ese promedio es 18, ahí está. Y como nos pide la máxima edad que puede tener una de ellas, vamos a asumir en este caso que E sub 10 sea la máxima edad, ¿no? Pero para que esta persona tenga la máxima edad en este promedio, las otras 9 tienen que tener la mínima edad. ¿Y cuál es esa mínima edad, profesor? A ver, recuerda que en el dato decía que todas las personas, sus edades son mayores o iguales a 13, es decir, pueden tener 14, 15, 16, pero también pueden tener 13, ¿o no? Claro, a partir de 13, es decir, la edad mínima, ¿cuál sería? 13. ¿Cuántas personas son? Son 9, es decir, sería 9 personas por 13, que sería la edad mínima, más la edad 10, que sería la máxima, que va a ser igual a 18, pero este 10 pasa a multiplicar, no te olvides, sería 10 por 18. Bueno, operando 9 por 13, que sería 117, igual a la edad máxima, igual a 180, y la edad máxima que puede tener una de ellas sería 63. Por lo tanto, la clave, la alternativa correcta sería la A de amistad. Vuelvo y repito, esta pregunta también hay en su práctica domiciliaria, parecida. Acá siempre vamos a trabajar con la edad mínima si es que nos preguntan por la edad máxima que puede tener una de ellas. En este caso, la edad mínima para este problema era 13. Problema en este caso 5, muchachos, ya estamos terminando. En este caso nos dice la suma de dos números enteros es 18, además su media armónica y aritmética son dos, en este caso números consecutivos.
calcule la media geométrica de dichos números. Bueno, en este caso resolución por datos, sabemos que la suma de esos dos números enteros es 18 y además nos dan que por dato la media armónica y la aritmética son dos números consecutivos. Bueno, voy a trabajar con la media aritmética. ¿Y por qué, profesor? Porque en la media aritmética tú sabes que sumamos los números y dividimos entre la cantidad que sería 2. Pero lo hago porque también tengo de dato la suma, pues, ¿no? Pongo 18 acá, sería 18 por 2, ¿cuánto sería? 9. Pero en este caso la media geométrica valdría 8. ¿Y por qué, profesor, 8? No te olvides en este caso que la media aritmética y armónica nos dice que son dos números consecutivos, pero tampoco no te olvides que la media aritmética es mayor que la armónica, pues, ¿no? Por eso es que si acá es 9 y si son consecutivos, este tiene que ser menor y tiene que ser 8. Pues. Ahora sí podemos calcular la media geométrica de dichos números. ¿Cómo? Sabemos que para dos cantidades A y B, la media aritmética por la media armónica es igual a la media geométrica al cuadrado. Ojo, siempre y cuando solo para dos cantidades. Y justo en el problema te dice que es para dos números. Pues ya está. La media aritmética vale 9 y la media armónica vale 8, ¿no? Reemplazamos, el cuadrado pasa como raíz cuadrada. En este caso, sabemos que 9 por 8 es 72, ¿cierto? Claro, pero ese 72 lo vamos a expresar como 36 por 2, ya que 36 es un número que tiene raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 36 sería 6, raíz cuadrada de 2 no tiene y quedaría como 6 raíz de 2. Ese sería el valor de la media geométrica. Por lo tanto, la clave a marcar sería la A de amistad. Muy bien, la A de amor también, ¿no es cierto? Muy bien, muchachos. Estamos viendo que no está muy complicado, todo es usando la teoría, ¿no? Todo se resuelve utilizando la teoría. Muy bien, muchachos, entonces para culminar ya con los problemitas, tenemos el problema número 6 que nos dice lo siguiente. Si el menor promedio de dos números es 12,8 y el mayor promedio es 20, hay la diferencia de dichos números. En este caso, muchachos, nosotros si recordamos la teoría, el menor promedio hace referencia ¿a quién? A la media armónica. Y el mayor promedio, ¿no? Entre los tres promedios más importantes que habíamos estudiado, hace referencia a la media aritmética, pues, ¿no? La media armónica sería 12,8 y la media aritmética 20. En este caso, muchachos, de igual manera sabemos que para dos cantidades se cumple que la media aritmética por la media armónica es igual a la media geométrica al cuadrado. ¿Cuánto vale la media aritmética? 20. La media armónica 12,8. Se reemplaza. Multiplicando ellos sería 256, ¿no? 20 por 12,8 es 256. El cuadrado pasa como raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 256 por lo tanto sería 16. Nos pide ahora hallar la diferencia de dichos números. También para dos cantidades recordamos que la diferencia al cuadrado o el cuadrado de la diferencia se calcula como 4 veces la diferencia de cuadrados de la media armónica por la media menos la media geométrica, ¿no? Ya que la media geométrica lo tenemos, está aquí, vale 16 y la media aritmética está aquí, vale 20. Entonces así podríamos encontrar la diferencia, justo nos pide la diferencia de esos números. Entonces, muchachos, esto sería igual a 4 veces 20 al cuadrado menos 16 al cuadrado, ¿no? Reemplazando los datos. Tendríamos que a menos b al cuadrado sería igual a 4 por 144, ya que 20 al cuadrado es 400, 16 al cuadrado es 256. 400 menos 256 nos da 144. Este 2 pasa como raíz cuadrada, teniendo como a menos b igual a raíz cuadrada de 4, en este caso por 144, ¿no? Muy bien, muchachos, aquí haciendo un esfuerzo mental sobrenatural, la respuesta sería 24, ya que la raíz cuadrada de 4 sería 2, ¿no es cierto? 2 por la raíz cuadrada de 144 sería 12, por lo tanto 12 por 2 sería 24 y esa sería igual a menos b, que sería la diferencia de esos dos números. Por lo tanto, la clave a marcar sería la E de enano. Muy bien, muchachos, y para culminar vamos a realizar un problemita adicional. En este caso nos dice que la relación de la media aritmética y la media geométrica de dos números es 4 y 5 y su media armónica es 32. Calcule la diferencia de dichos números. Bueno, más o menos ya te vas a dar cuenta que tenemos que utilizar la misma propiedad. Resolución, muchachos. Por dato nos dicen que la media aritmética y la media geométrica están en la relación de 4 a 5.
pero no lo estoy poniendo en ese orden porque entre la aritmética y la geométrica recuerda que la mayor es la aritmética. Eso lo vimos en la parte teórica. Sabemos además que para dos cantidades la media aritmética por la media armónica es igual a la media geométrica al cuadrado. Bueno, ya tenemos el valor de la media aritmética. La media armónica también, porque nos dice que aquí es 32. Sería igual a 4K, ¿no? Aquí está, al cuadrado. Muy bien, tendríamos entonces que 5K por 32 sería igual a 16K cuadrado, ¿no? 4K al cuadrado sería 16K cuadrado. Bueno, acá podrías darte cuenta en este caso que el valor de K sería 10, ya que este cuadrado se cancela con este K y este 16 con este 32 te queda 2 nada más. Te va a quedar 2 por 5 que sería 10. Entonces, como el valor de K es 10, ya podemos saber cuánto vale entonces la media aritmética y la geométrica. Para dos cantidades, en este caso muchachos, utilizamos la misma propiedad, sería igual a 4 por... En este caso la media aritmética, como es 5K por 10, ¿cuánto sería? 50, ¿no? Muy bien. Y la media geométrica, como K vale 10, sería 40. Entonces, operando, vamos a tener que va a ser 50 al cuadrado, va a ser en este caso 2500 y 40 al cuadrado 1600. Restando sería 900. De igual manera, pasa como el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Aquí hemos separado 4 por 9 por, 900 como 9% de manera conveniente. Y en este caso el resultado sería 60, ya que raíz cuadrada de 4 sería en este caso 2, ¿no? La raíz cuadrada de 9 sería 3 y la raíz cuadrada de 100 sería 10. Por lo tanto, si multiplicas 2 por 3 por 10 te daría 60. Eso quiere decir que la clave a marcar sería la C de casita. Muy bien muchachos, esto ha sido todo por el día de hoy con respecto al tema de promedios. No se olviden de practicar mucho. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.